Bienvenidos, bienvenidos un domingo más a Casa de Gracia. Como todos sabemos, esta es la prédica número 4 de una serie es la prédica número 4 de 5 de la carta de los Romanos capítulo 6. Hoy es el capítulo número 4, hoy es la prédica número 4 y vamos a basar nuestra enseñanza en Romanos 6 del 12 al 14. Yo lo voy a leer en la nueva versión de las Américas, pero nueva Biblia de las Américas, pero usted la puede leer en su Biblia, en la versión que más le guste. Acompáñenme todos juntos con su Biblia. Leemos. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Dios, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta serie, Padre, que estamos emprendiendo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a través de ella nos instruye, Señor, y es tu Espíritu Santo quien nos va guiando, Señor, y que nos va ayudando a conocerte más y a saber más de ti y quiénes somos en ti, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos aquí en Cristo, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga lo que mis palabras no pueden hacer, Señor. Que tu Espíritu Santo nos confronte, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele tu verdad, Señor, escrita en la palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos de fe, Señor. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Padre. Y que tu Espíritu Santo sea el que redarguya nuestra vida de pecado, Señor. Y que esta palabra, Padre, afecte de manera positiva nuestra semana, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Versículo 12 dice: por tanto no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. ¿Qué estaba pasando en Roma? ¿A qué se refería Pablo con este texto? Si nos vamos a Romanos 1, 24 al 25, nos podemos dar cuenta que Pablo está hablando de la corrupción de los hombres. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, porque ellos deshonraron a sus propios cuerpos entre sí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira del mundo, adoraron y sirvieron a todo lo creado en lugar del Creador. Por eso fue que Dios entregó a los hombres en Roma a sus pasiones degradantes, porque tanto hombres como mujeres habían cambiado su función natural por la que va en contra de la naturaleza, obedeciendo al pecado que moraba en ellos. Y así como ellos no tomaron en cuenta en sus vidas a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no conviene. Por lo tanto, amados hermanos en Roma, dice Pablo, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Su cuerpo mortal, puesto que han sido crucificados con Cristo, el pecado ya no tiene dominio sobre ustedes, porque ahora reina Cristo en sus corazones. Pero si el pecado es quien sigue reinando en sus vidas, seguirán obedeciendo las lujurias de sus corazones. El pecado fue destronado de una vez y para siempre, y ya no reina más en nuestras vidas. Quiero ponerte un ejemplo. La semana pasada, y eso es lo que nos pasa a nosotros los adultos. Ahora imagínense en la vida de un niño. La semana pasada escuché que a un niño le decían: oye, hijo, ¿quieres estar en el camino bueno o en el camino malo? Y el niño responde: depende. A veces yo quiero estar en el camino malo y a veces yo quiero estar en el camino bueno. ¿Quién se siente identificado con este niño? El niño no sabe que el camino malo se le llama pecado, nosotros sí sabemos. A veces queremos dejarnos llevar por las pasiones de nuestros corazones. A veces, siendo sinceros, queremos dejarnos llevar por el pecado. Pero lo que podemos leer aquí es que el pecado ya no habita más en nosotros. De manera que si decidimos pecar, lo estamos haciendo deliberadamente. Iglesia, necesitamos instruir a nuestros hijos. ¿Quién los está adoctrinando? Si el mundo violento o el evangelio transformador.
Sus hijos deben de tener conocimiento de lo que es el pecado y de lo que el pecado afecta en sus corazones. Si nosotros, siendo adultos, maduros entre comillas, nos dejamos llevar por los instintos de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cuán más un niño inocente? ¿Quién nos está adoctrinando, amada iglesia? El 1% le corresponde a la maestra aquí en la iglesia, pero el 99% adivinen a quién le corresponde durante toda la semana. A ustedes. A ustedes. Y es necesario que desde su corta edad el niño sepa lo que es el pecado, el niño sepa lo que el pecado origina en sus corazones y en sus vidas. Y a su corta edad es necesario que el niño sepa quién ya murió por ellos y por el perdón de sus pecados. Claro está que cada quien va a compartirle el evangelio, depende a las necesidades o a la edad de su hijo. Pero no basta solamente instruirlos el domingo, ni a ellos ni a nosotros. A nosotros no nos basta con ser cristianos de domingo. Aquí venimos a recibir de la palabra de Dios, pero es allá afuera la de verdadera vida. Es allá afuera en donde tenemos que poner en práctica. Aquí vienes a que te demos el menú, a que desmenucemos un poquito la palabra de Dios, que te compartamos las verdades del evangelio. No vienes a que te hagamos a sentir bien con la palabra, no vienes a que te hagamos cariñitos con la palabra, vienes a ser confrontado por la palabra de Dios, amado hermano y amada hermana. Y es allá afuera la vida real en donde tú tienes que poner en práctica lo que has logrado con tu relación diaria con Dios. Leer la palabra de Dios y tus tiempos a solas con Dios. La única manera de ser nosotros confrontados por el pecado es sumergirnos en las verdades de la palabra de Dios. Pablo hace la advertencia: no reine el pecado en su cuerpo mortal. Pablo sabía que nuestro cuerpo sirve de abono para que el pecado se manifieste y habite en él, a pesar de que el pecado ya ha perdido todo el poder para gobernar nuestra conducta. Podemos seguir pecando deliberadamente, así que tengan cuidado y no obedezcan a sus lujurias. Y todo esto que les acabo de comentar lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Supongamos que el gerente de tu empresa es un tipo que a primera instancia se muestra agradable contigo y te daba su mejor cara. Este gerente hacía todo lo posible para que tú estuvieras cómodo, pero él lo hacía para poder manipularte fácilmente. Conforme fue pasando el tiempo, este gerente empezó a fastidiarte, a dañarte psicológicamente, comenzó a menospreciarte, comenzaste a perder identidad, y a pesar de todo ese daño que este gerente te hacía, habías generado una fuerte codependencia difícil de soltar. De repente, el jefe de la empresa corre a este tipo detestable que te está haciendo la vida imposible, tanto a ti como a tu familia, y pone a un mejor gerente que te entiende, que te comprende, que ya pasó por lo mismo que tú, y ahora estás bajo el mando de este nuevo y verdadero gerente que a su vez es dueño e hijo del dueño. Supongamos que ya no estás bajo el mando del antiguo gerente, ahora estás bajo el mando del nuevo gerente que también es hijo del dueño. Pero la semana viene tu antiguo gerente a darte órdenes y a decirte lo que tienes que hacer. Siendo sinceros, ¿lo seguirías obedeciendo teniendo un mejor y verdadero gerente? ¿Lo seguirías obedeciendo a tu antiguo gerente? De ninguna manera. ¿Qué sentido tiene? O sea, amados hermanos, así como respondieron con toda seguridad en sus corazones y con toda firmeza, claro que no seguiría las órdenes de mi antiguo gerente si ya no tiene poder sobre mí. De la misma manera, el pecado ya no es nuestro gerente. Ahora tenemos a un nuevo gerente que dio su vida por nosotros y Él es quien nos lidera. ¿Qué caso tiene que sigamos obedeciendo a nuestra antigua naturaleza pecaminosa? Yo no le veo ningún sentido. ¿Ustedes sí? Romanos 7, versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, mientras estábamos apartados de Dios, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley
actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Amada iglesia, hoy por hoy, si has muerto en Cristo, si has sido crucificado junto con Él, quiero decirte que el pecado no tiene ningún poder sobre ti, a pesar de que éste quiera seducirte con lo que antes te seducía. Ya no reina más el pecado en ti, ya no tiene sentido seguir obedeciendo a las pasiones de la carne si Cristo reina en ti. ¿Quiénes son vendedores aquí? Levante la mano. Pues el pecado es como un vendedor que conoce tus miedos, conoce tus debilidades y conoce qué es lo que te hace falta. Pero en lugar de entregarte lo que realmente te hace falta, te entrega lo que te acomoda. O sea, te entrega lo que tú crees que te hace falta. Solamente te seduce, ve tus debilidades, solamente ve qué producto venderte, cuál venderte, cómo vendértelo. Si eres un mal gerente, claro está. Si eres un buen gerente profesional, pues no vas a hacer eso, ¿no? Pero es una analogía para que lo tengan como referencia. Hay personas que son vendedoras y que te ven pues con miedo, que te ven inseguro, y es más fácil que una persona te venda cuando te ve con miedo, te ve inseguro. Pues de la misma manera el pecado es más fácil que te venza cuando te ve con miedo y cuando te ve inseguro, cuando no te alimentas de las verdades de la palabra de Dios. Versículo 13 dice, seguimos en Romanos 6, versículo 13, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino préstense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. La contraparte de este versículo es Romanos 1, 29 al 31, donde Pablo dice lo siguiente: la situación con los seres humanos apartados de Dios es esta: están llenos de injusticia, están llenos de maldad, llenos de avaricia, llenos de envidia, homicidios, llenos de pleitos, llenos de engaños y de malignidad. Son chismosos, son detractores, son aborrecedores de Dios, son insolentes, son soberbios, son jactanciosos, son inventores de lo malo, desobedientes a los padres, no tienen entendimiento, indignos de confianza, sin amor, son despiadados, y a pesar de que son conocedores de Dios, practican cosas de muerte, es decir, son instrumentos de iniquidad. Pablo está hablando de instrumentos, de armas. ¿Por qué? Porque conocía que los romanos conocían el verdadero poder del imperio romano. Eran uno de los imperios más poderosos del mundo. Por eso utiliza la analogía de las armas, para que ellos puedan entender y comprender de qué está hablando en su carta. Ustedes no presenten sus cuerpos como armas al servicio del pecado, sino preséntense como hombres que han resucitado de entre los muertos junto con Cristo, e utilicen ahora sus cuerpos como armas santas, enfiladas a la milicia de la justicia. Antes, los hombres y las mujeres entregaban su cuerpo apartados de Dios para tener relaciones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, apartados de la verdad de Dios. Antes utilizábamos nuestros cuerpos como armas al pecado. Ahora, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, utilicemos nuestros cuerpos para agradar y alabar a Dios, para darle gloria y para darle honra con todo nuestro ser. Vamos a desfragmentar, vamos a partir este versículo en dos partes, en dos puntos. El punto número 1 es dedicados a Dios y no al pecado. Romanos 12, 1 al 2 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, es aceptable y lo que es perfecto. Vivos para Dios, amada iglesia, y no al pecado. Esta es tu nueva realidad, esta es mi nueva realidad. Si has nacido de nuevo, para los que vivimos en Cristo, estamos unidos a Él, tanto en la vida como en la muerte. Y esta nueva realidad le da un nuevo rumbo a nuestra vida, a nuestros pensamientos y a nuestras actitudes, porque ahora somos hijos de Dios.
Dedicados a Dios y no al pecado, es dedicarnos a Dios y no al pecado. Es una práctica consciente y constante en la que buscamos siempre presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y aceptable, buscando que su voluntad sea en nosotros siempre. Dedicarnos a Dios y no al pecado en cuerpo y alma. Somos moradas de Dios, templos del Espíritu Santo. No solo le servimos al Señor en el Espíritu, sino con todas nuestras fuerzas. Como hijos de Dios, busquemos glorificarlo en todo lo que hagamos. Llegamos al punto número 2. Somos instrumentos de justicia y no somos instrumentos de iniquidad. Si vamos a la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 12, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Amada iglesia, vivimos en una lucha constante entre el deseo de la vieja naturaleza, y aunque ésta ya fue crucificada con Cristo, es una realidad que a menudo luchamos con esta antigua naturaleza. Pero a medida que resistimos la tentación, es el Espíritu Santo el que habita en nosotros y que nos santifica cada día, haciéndonos más como Cristo. Ya no más armas de iniquidad. Los miembros de nuestro cuerpo no pueden ser armas enfiladas al servicio del pecado. Lo que hacemos con nuestro cuerpo importa más de lo que tú piensas. Porque con nuestro cuerpo y con lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿manifestamos la gracia de Dios o manifestamos nuestro pecado? Con tu conducta y con mi conducta, ¿manifestamos la gracia de Dios en nuestra vida o manifestamos nuestro pecado? Si vamos a Efesios 6, versículo 12, son varios versículos, yo lo sé, ténganme un poquito de paciencia, pero pues es necesario para poder entender de lo que Dios está hablando esta mañana. Porque nuestra lucha no es no, mentiras, ya estamos ahí, vamos a Santiago 13, discúlpenme. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Si bien tú y yo sabemos que como cristianos no modificamos nuestra conducta para quedar bien con los demás, no modificamos nuestra conducta para lucir perfectos en la foto de la iglesia que se va a subir al Facebook o a las redes sociales, ni tampoco modificamos nuestra conducta para lograr méritos a favor de Dios, ni tampoco modificamos nuestra conducta para ganar la salvación. Debemos saber que nuestra conducta es importante como resultado de haber recibido y entendido la gracia de Dios en nuestra vida. Amados hermanos, amada iglesia, somos armas de justicia y debemos de consagrarnos a Dios como alguien que ha resucitado entre los muertos. Esto implica dedicar todo nuestro cuerpo a Dios para ser usados como armas de justicia. Nuestra boca ya no blasfema contra Dios, nuestra boca ya no insulta, mucho menos maldice. Ahora es un arma de justicia que proclama la verdad del Evangelio. Nuestras manos ya no hurtan, nuestras manos ahora emprenden y servimos no solo para nuestro sustento ni el de nuestra familia, sino también para ayudar a otros. Nuestro cuerpo no puede ser dedicado a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No proveemos el asesinato de inocentes indefensos en el vientre de sus madres. Tampoco nos prestamos al juicio, no nos prestamos a la mentira, al chisme, al pleito ni a las borracheras. De manera que nuestro ser y cada parte de nuestra vida, nuestros miembros físicos, así como facultades mentales, espirituales, deben dedicarse a Dios como armas de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amada iglesia, la gracia no es permiso para pecar indefinidamente, pues la gracia y la bondad de Dios nos guían al arrepentimiento. Su tolerancia, su amor, su compasión son un llamado a arrepentirnos día tras día. Lo que nos caracteriza como verdaderos creyentes no es la perfección, pues estamos lejos de serlo, sino que vivimos en un arrepentimiento constante, que nos consideramos muertos al pecado. Hemos sido liberados de la justicia del pecado porque Cristo ya pagó la deuda. Apartados de Dios merecíamos su ira.
Hemos sido justificados por los méritos de Cristo, por eso somos libres y tenemos una nueva vida y tenemos una nueva identidad. Y ahora como siervos de Cristo vivimos para la gloria de Dios. Todo tu ser, todo mi ser le pertenece al Señor. Si estás vivo es por Él, si respiras es por Él. Si vivimos es por Él y para Él. Debemos de presentarnos ante Dios como instrumentos santos de justicia. El pecado ya no tiene dominio sobre ustedes, pues Cristo es ahora quien habita en ustedes. Antes estaban muertos en la desobediencia y sumergidos en la miseria. Pero el amor de Dios y la misericordia de Dios es tan grande para con nosotros que a pesar de nuestra condición miserable, nos dio vida eterna cuando nos permitió creer que Él levantó a Cristo entre los muertos. Solo por gracia hemos sido salvados. El día de ayer alguien dio su testimonio y dijo algo muy bonito. Cuando estaba apartado de Dios lo ofendí, pero en Cristo me permitió pedirle perdón. Apartados de Dios ofendíamos a Dios, pero ahora en Cristo Él nos ha perdonado. Apartados de Dios con nuestros actos y con nuestra boca blasfemamos en contra de Dios, pero ahora en Cristo vivimos para Dios. Ya no somos instrumentos de iniquidad, ahora somos instrumentos de justicia. Jesús ha comprado nuestra vida y esta vida ha de consagrarse al servicio de Dios. Tu nuevo ser le corresponde a Dios. Utiliza tu vida y todo lo que eres por Él y para Él. Has sido muerto al pecado y debemos de vivir solo para Dios, solo por la gracia de Dios. Dios, esta mañana, Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Aunque fue corta, Señor, creo que fue clara, Señor, fue contundente, Señor, pues yo me sentí confrontado, Señor, puesto que a veces te pido perdón por pecar deliberadamente, Señor. Te pido perdón porque sé que el pecado ya no reina en mí y aún así tomo la decisión de pecar contra ti, Señor. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, que cada que comete un acto de pecado, algo que cometa en contra tuya, Señor, yo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que me lleve al arrepentimiento, Señor. Y que ahora que vivimos en tu gracia, Señor, nos permitas arrepentirnos, Señor, que nos permitas a llevar una vida de arrepentimiento, Señor, porque qué caso tiene, Señor, vivir bajo la gracia, Señor, si no nos arrepentimos, Señor. Nos jactamos, Dios, de vivir bajo la gracia, pero nuestros actos dicen otra cosa, Señor. Nos jactamos, Señor, que somos hijos de Dios, Señor, pero nuestra conducta, de nuestros labios salen cosas que blasfeman tu nombre, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, que nos hagas creer, entender y comprender, Señor, que ya no somos instrumentos de pecado, Señor, que ahora nuestros cuerpos te corresponden a ti, Señor, y que todo lo que hagamos con nuestros cuerpos, Señor, te glorifique, Señor, que todo lo que hagamos con nuestra mente, Señor, te glorifique, Señor, que todo lo que somos, Señor, que toda nuestra identidad basada en ti, Señor, te glorifique, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, que tú puedas dar testimonio de ti a través de nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú quien nos convenza de pecado, Padre, y que nos orilles siempre al arrepentimiento, Padre. Padre, yo te pido por el corazón de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú en ellos, Señor, que seas tú en mí, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén.